Estas herramientas que están aquí en la parte inferior son las que nos permiten crear formas 2D, objetos bidimensionales, a partir de los cuales nosotros vamos a crear formas y volúmenes geométricos que podemos más adelante, ¿no?, utilizar y convertirlos a un sistema poligonal en la cual yo pueda deformarlo. Entonces, nosotros vamos a indicar ahora cuáles son las herramientas principales que hay que conocer de este shelf, de esta persiana, cuáles son los principales y qué operadores y modificadores vamos a usar. Entonces, vamos a empezar a describir primero. Todas estas herramientas que ven aquí, ¿no?, todas estas que están aquí, son los que conforman las herramientas visibles de las curvas y los surfaces. Nosotros, para el tema de modelado inorgánico, vamos a hacer en su mayoría uso de las curvas. Los surfaces son objetos que han sido creados a partir de curvas, como dije, en la cual nosotros directamente ya estaríamos usando, ¿no?, si quisiéramos obtener, por ejemplo, una esfera, un cubo, un cilindro, un cono, estaríamos usando directamente nosotros lo que vendría a ser los polígonos. Pero si quisiera hacer otro tipo de formas, entonces tendría que recurrir a estas formas bidimensionales que son las líneas, o que son los objetos que me permiten crear, a partir de estos objetos 2D puedo crear volúmenes. Entonces vamos a ver nosotros cuáles son las herramientas principales que tengo disponibles para poder crear. Yo tengo en esta parte, por ejemplo, de este punto a este punto, estas de aquí y este de aquí, ¿de acuerdo? Ahí. Estas son, se puede decir así, son formas de creación de curvas, ¿de acuerdo? Esas herramientas que estoy indicando ahí son las diferentes formas que yo tengo para crear curvas, para crear líneas, o se le puede denominar también objetos bidimensionales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo es que se pueden crear estos. Vamos a salir de aquí. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo crear este círculo que está aquí. Si yo hago clic, estamos viendo que en este caso este objeto se está creando directamente, ¿no? No me permite indicarle el radio de manera interactiva. Entonces vamos a borrar esto y vamos a cambiar ahora a la forma interactiva, NURBS Primitives, y ponemos creación interactiva. Activamos esto y listo. Entonces vamos a ver las diferentes formas que yo puedo crear con mis herramientas, a la cual la vamos a llamar de ahora en adelante las curvas. Por ejemplo, yo tengo en este caso el círculo, hago un clic y arrastro. Si se dan cuenta, este objeto no tiene volumen, no es un cilindro, no es un tubo, no es una línea únicamente. A simple vista podría no ser útil al parecer, pero a partir de esto yo ya podría crear más adelante diferentes formas, diferentes tipos de volúmenes, como los que tendríamos. Por ejemplo, vamos a mostrar una imagen de referencia. Aquí vimos que estas son las formas lineales, se crean este tipo de formas o superficies. Por ejemplo, esto, vamos a ver, por ejemplo aquí, ¿no? Eso es. Por ejemplo ahí. A ver, esta forma que está acá. Vamos a verla, no puedo escalar. Ok. Estas formas son creadas a partir de líneas, a partir de objetos bidimensionales. Como vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, esta forma que están aquí,
pueden ser creadas a partir de una línea dibujada. Como dije, este objeto que resulta de esta forma lineal no es un objeto poligonal, sino es una superficie que ha sido que da como resultado la unión de estas líneas con, bueno, con otras herramientas que tendríamos que utilizar. Entonces nosotros vamos a ver cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos dentro del programa para crear superficies también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto. Aquí tenemos un ejemplo también, ¿ve? Una superficie creada en base a una línea nada más. Vamos a ver cómo es lo yo puedo hacer esto dentro del programa. Entonces yo tengo aquí un círculo, tengo un cuadrado, tengo esta opción para crear curvas de manera que me permita dibujarlas, ¿no? Darle la forma que yo quiero. Sigo viendo que son objetos bidimensionales como están acá. Luego tengo, por ejemplo, otra forma de creación que es como un lápiz, ¿no? Un lápiz que me permite dibujar la forma que yo quiero. ¿De acuerdo? Dibujo y se convierte en una curva. ¿Qué más tengo para crear aquí? Tengo, por ejemplo, esta parte de aquí que es un arco que se forma con tres pasos, ¿no? Creo, por ejemplo, 1, 2 y tengo el arco ahí. Puedo crear un arco del tamaño que yo quiero. Ahí está. Entonces tengo varias formas de creación de curvas. Hemos visto estas herramientas que están aquí. Y finalmente, estas de aquí, por si acaso, no son para crear curvas hasta aquí. Todas estas herramientas se llaman modificadores, ¿de acuerdo? Se llaman modificadores. Entonces, esta parte que está aquí, ¿de acuerdo? Esta parte es para crear y esto también es para crear, excepto la parte verde que es para modificar las líneas. Entonces tenemos que aprender a diferenciarlos para no confundirnos. La rojo indica que estamos, la de color rojo indica que las herramientas que nos permite crear las líneas, como en este caso que está aquí y que está acá. Y lo que está dentro del recuadro verde son modificadores de las líneas. ¿De acuerdo? Vamos a aprender primero a utilizar estas herramientas de creación. Entonces, ya tengo aquí mis formas básicas que acabo de crearlas. Vamos a ver la última forma de crear curvas, que vendría a ser esta que está acá. Esta forma de crear es distinta a las demás, ya que cuando yo creo una curva, si se dan cuenta, me permite crear mediante tangentes. ¿Ok? Entonces, ya he creado diferentes formas con las herramientas que tengo para crear mis curvas. En este caso, las que tengo aquí disponibles e inclusive esta que está acá. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ya una vez que yo tengo las curvas creadas, estas curvas pueden ser modificadas, ¿no? ¿Cómo se modifican? Vamos a ver sus parámetros básicos. Cualquiera de estas curvas, al igual que los polígonos, yo puedo editar, por ejemplo, clic derecho, tengo la opción que se llama Edit Point y me permite modificar la forma si yo quisiera. Esa es la principal herramienta que tiene de modificación. De la misma manera, y también permiten variar la forma que he dibujado de esta curva. Aquí lo mismo. Ahora, por ejemplo, nosotros vemos que
cuando doy clic derecho tengo dos opciones: Edit Point o Control Vertex. El Control Vertex es una función que tiene, ¿de acuerdo?, para poder manipular los vértices mediante tangentes externas. Se dan cuenta, si yo considero y hago una curva, puedo visualizar externamente los puntos sin necesidad de estar en la misma línea. Esto me permite mover la línea de manera aislada con los puntos que tengo aquí visibles, pero de manera externa a la línea. Entonces puedes trabajar con las dos opciones, no hay ningún problema. Si trabajas con los points o con los vertices que están acá. Esta opción, que se llama Curve Point, se utiliza para crear vértices adicionales, que eso ya lo vamos a ver mucho después, ¿de acuerdo? Entonces lo dejamos ahí un momento. Vamos a ver a nuestra última curva, que está aquí, que ha sido creada con esta opción que se llama Bezier Curve. Por ejemplo, selecciono esto y le digo Control Vertex. Control Vertex, la única que tiene en este caso es una curva diferente. Si te das cuenta, es una forma distinta, ya que tiene el control de los vértices y al mismo tiempo tiene tangentes que permiten editar. Ahí está. Puedo cambiar desde el mismo punto o modificar las tangentes, ampliarlas o reducirlas, ¿no?, para convertirlo, por ejemplo, en una curva un poco más aguda. Entonces tenemos ahí y listo, ¿no? Puedo modificar las tangentes o ahí está, o mover el vértice central. Entonces esta es una de las curvas que me gusta más, ya que me permite modificar la línea mediante estas tangentes que nos son de bastante ayuda, ¿no? En algunos casos suelo utilizar muchísimo esta línea para crear formas bidimensionales y luego creo los objetos 3D. Entonces sería esto la primera parte del video de curvas, ¿no?, donde me indica la forma de creación. Tengo 5 y 6 formas de creación, ¿no?, que están todas las formas de creación de curvas, y sabemos que todas ellas pueden ser modificadas mediante dos opciones: Edit Point, Edit Vertex, o en este caso de esta curva Bezier, que es esta que está acá, puedo modificar mediante Control Vertex, pero tiene las funciones de las tangentes. Esta es una nueva herramienta que han agregado en las últimas versiones de Maya, que ha resultado bastante útil. Entonces por ahora vamos a dejar el video aquí. Vendría a ser la primera parte de lo que vendría a ser las curvas y los surfaces dentro de Maya. Muy bien, nos quedamos ahí, continuamos con la segunda parte.